Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar con vosotros. Uh-huh. Cuando dices el otro legado de Jesús, ¿a qué aludes? Efectivamente, sí. Vale, porque el legado de Jesús, entendido así a grosso modo, es ¿qué nos ha quedado de Jesús? Pues ¿qué nos ha quedado en el sentido de su sabiduría, ¿no? Pues nos ha quedado de su vida, de su predicación, de sus milagros, los evangelios y las cartas de Pablo, juntamente con otras cartas menores como la carta de Santiago, la carta de Judas, las cartas joánicas, la carta de Pedro, etcétera. Realmente nos ha quedado los evangelios. Ese es el legado oficial, el legado conocido por todos, junto con las cartas de Pablo de Tarso que deberían ir colocadas adelante. ¿Cuál es ese otro legado? Pues aquel que fue destruido por los avatares de la historia y porque triunfó dentro del Imperio Romano, que más que triunfó la Iglesia, triunfó el Imperio Romano adaptando al paganismo una religión, una secta que realmente era judía. Pues ese cristianismo triunfante, el paulino, el que creó Pablo de Tarso, alguien que no había conocido a Jesús y que tuvo sus más y sus menos con los herederos legítimos, ese, repito, ese cristianismo oficial se contrapone al otro que fue el que se formó en Jerusalén alrededor de Santiago el Justo, un hermano de Jesús, que demandaba continuar dentro del judaísmo, pero considerando que Jesús fue un profeta destacado y un Mesías, el Mesías, pero no interpretado en una forma heroica o davídica, sino como el siervo sufriente de Isaías. Entonces, ese legado por la primera guerra judeo-romana entre el año 66 y el 73, ya hubo una persecución, una destrucción del legado. Después, aparte, los judíos ortodoxos, desde la muerte de Jesús, venían persiguiendo a los judeocristianos o nazarenos, que es como se llamaban, y finalmente ya cuando la religión, cuando la versión paulina del cristianismo penetra dentro del Imperio Romano, o el Imperio Romano se apropia de ella para unificar unos territorios que ya estaban disgregándose, es cuando ya se intenta borrar cualquier vestigio de aquella corriente que decía: siendo judíos no vamos a fijarnos en la superficie de la ley, es decir, en cumplir los rituales, sino primero vamos a cumplir el espíritu de la ley. Ese era el mensaje de Jesús y de Santiago. Pero para los paulinos, para la Iglesia triunfante, no importaba la vida de Jesús, no importaba esa predicación, tanto si se ceñía a la ley hebrea como si discrepaba levemente de ella, sino que lo que importaba para la Iglesia triunfante es la muerte de Jesús y su significado salvífico universal. Sí, cabe destacar, ya que lo has mencionado un par de veces a lo largo de tu intervención, o creo yo que cabe destacarlo, que Pablo de Tarso fue el verdadero creador del cristianismo. Sí, efectivamente, el cristianismo que nos ha llegado a nosotros a través de los evangelios que están inspirados por los seguidores de Pablo de Tarso, aunque en ellos también hay otros elementos, si se analizan cuidadosamente, sobre todo el primer evangelio, el más antiguo, que es el de Marcos, se ve el espíritu paulino, pero también se perciben como fragmentos de lo que pudo haber sido realmente la trayectoria histórica de Jesús. Pero sí, el cristianismo que conocemos es este que ensalza la muerte y ensalza la cruz, cuando el judeocristianismo, sin negar que ese hecho ocurrió, ese hecho perturbador, porque realmente se esperaba la intervención de Dios y el advenimiento de un nuevo mundo y al final fracasó, sin negar, digo, ese hecho, los judeocristianos se preocupaban más por la ética, por poner en práctica las palabras de Jesús y no por consolarse diciendo: mi fe me salva, yo tengo fe y con eso es suficiente, he sido un pecador, pero como creo en Dios, Dios me quiere y yo estoy salvado. En cambio, los judeocristianos decían: no puede ser eso y hay que cumplir ciertos rituales, si bien antes de cumplir los rituales uno tiene que tener el corazón limpio, hay que purificar las manos, hay que comer con las manos limpias, pero hay también que tener el corazón limpio y demostrarlo con las acciones. ¿La carta de Santiago es un testimonio incómodo? Es un testimonio incómodo para la Iglesia porque es un documento muy breve, por tanto su lectura yo la recomiendo a los oyentes porque en el libro hay una versión de la misma al final del texto, pero se encuentra en cualquier Biblia. Es incómodo para la Iglesia porque realmente
en ella se afirma, hay un ataque directo contra la riqueza y contra la hipocresía. Y si uno se fija un poco, se da cuenta de hoy en día lo que tenemos en la Iglesia Católica en general, empezando por el Vaticano, la más absoluta ostentación de riqueza y la más absoluta hipocresía con casos de pederastia, con bienes inmuebles que no pertenecen a la Iglesia y que son escriturados. Esta crítica general a la Iglesia tiene salvedades. Por ejemplo, los misioneros y las misioneras ejemplifican aquello que predicaba Jesús y recogió Santiago en su carta, pero el resto de la Iglesia se llena de buenas palabras, de buenas intenciones, lo que criticaba Santiago de los paulinos, pero a la hora de la verdad no limpia la corrupción, no se implica en el cambio en el mundo, con la excepción que he dicho de aquellos que entregan su vida para ayudar a otros en otras latitudes. Y por eso es incómodo, porque es que ataca la riqueza y critica la hipocresía, en frases muy directas. Dice: el destino de los que explotan a los trabajadores, de los que abusan de las viudas, de los huérfanos, es pues estar condenados, Dios se vengará de ellos. Entonces todo esto, y está muy bien las buenas palabras, pero si no tienes hechos tu fe no vale nada. Todo esto a la Iglesia no le interesa, porque leer esto una vez que ya las misas oficiaban en las lenguas romances, para cualquier fiel, el oír esto, si tiene un poco de la mente un poco abierta, diría: vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la praxis de la Iglesia. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo han adoptado a esta figura y a su predicación como líder y fundador de una religión, si la religión es todo lo contrario? Y lo más esperpéntico, uno de los elementos más esperpénticos, una religión cuya capital está donde estaba la capital del imperio que ejecutó a su supuesto fundador. Es una completa despropósito, vamos. Por eso esta carta es incómoda, porque es una carta, fíjate, que durante los años 60 y posteriormente hasta los años 80, en América Central y en América del Sur, cuando alguien enviaba esta carta por correo a alguna persona, los servicios de inteligencia, muchas veces con la colaboración de Estados Unidos, consideraban que quien estaba enviando esa carta seguramente era un elemento marxista peligrosísimo y había que controlarlo, si no hacerlo desaparecer. De ahí que sea el contenido incómodo, porque casi, por eso es un manifiesto comunista, no, porque estamos hablando de Israel del siglo I, pero vamos, que defiende a muerte a los pobres y critica la hipocresía y la riqueza. ¿Es quizás esta carta el documento más antiguo del cristianismo? Yo considero que sí. Hay otros especialistas, como el profesor Piñero, con el cual he mantenido a nivel particular un debate, un intercambio de opiniones sobre la antigüedad. Él defiende, como muchos, la mayoría, que las cartas de Pablo de Tarso son los documentos más antiguos, aunque también es verdad que la comunidad científica reconoce que debajo de de Mateo y de Lucas hay una fuente perdida, la fuente Q, que puede tener la misma antigüedad. Y yo también en otro libro, y así como lo afirmaban otros autores, he defendido que en el Evangelio gnóstico de Tomás, el mal llamado gnóstico, hay un estrato también muy antiguo. Pero bueno, todo esto, ¿por qué lo vengo diciendo? Porque la carta de Santiago tiene concomitancias, tiene paralelos con esa fuente Q. Esa fuente Q es anterior a Pablo y sobre todo es judeocristiana, mientras que las cartas de Pablo están orientadas hacia los gentiles, no hacia los judíos, hacia los paganos. Y parece que la primera carta de Pablo es como una respuesta a esta carta de Santiago, como que lo que le está criticando Santiago, Pablo intenta justificarse no solo en la primera carta a los tesalonicenses, en la carta a los gálatas, en sus cartas auténticas, en todas ellas, él mismo afirma que él no necesita la autoridad de ningún hombre, refiriéndose a Santiago, a Juan y a Pedro, que son quienes están en Jerusalén, sino que Dios directamente le ha encomendado a él que predique a los gentiles y que los demás no tienen por qué espiar lo que él hace. Por lo tanto, se nota ahí una tensión que yo creo que sitúa esta carta, que bien fue redactada por el propio Santiago. Hay quien lo cuestiona porque se supone que era un artesano, no sabía escribir, leer, habría que verlo, pero de todas maneras no había problema porque en Jerusalén, donde se asentó esta comunidad, había escribas ya que actuaban de secretarios personales que pudieron haber redactado la carta perfectamente y enviarla de Jerusalén a los judíos que no se encontraban en Israel para
que no se adhiriesen a lo que cada vez era la corriente más predominante, que era el paulinismo, ¿no? Y por eso yo considero, por esos paralelismos que tiene el contenido de esta carta con la fuente Q, con el primer estrato del Evangelio de Tomás, que puede ser, yo creo que el primer documento cristiano, independientemente de que haya sufrido algunas modificaciones. Más que como mínimo, está más cercano espiritualmente y en cuanto a enseñanzas a Jesús que las epístolas de Pablo, que son, repito, de alguien que no conoció nunca a Jesús y que se enfrentó a los herederos legítimos del Galileo. Jesús fue, voy a decir, ejecutado por lo que él predicaba o porque no cumplía la ley Julia Romana. Y yo creo que no hay dudas de que fue ejecutado por lo que predicaba. Lo que predicaba que molestó a los propios judíos, a los saduceos y tal vez a algunos fariseos, porque Jesús seguramente fue un fariseo, pero un fariseo particular, Galileo. Eso fue un motivo, sí, pero las autoridades religiosas hebreas lo que temían no era que blasfemase, que se proclamase hijo de Dios, sino que provocase con su arrogación del título de Mesías, de rey, que los romanos actuasen contra los judíos y perdiesen el statu quo que tenían estas élites. Entonces, al final, la condena de Jesús no es por blasfemia, sino que es por él mismo afirmar delante del gobernador romano, de Poncio Pilato, que no afirmar, pero tampoco negar que él era el rey de los judíos, es decir, el Mesías. No podía haber más rey que el emperador, y en el caso de Galilea pues estaba Herodes Antipas, que era un rey socio, un delegado de los romanos. Ese es el cargo, y por eso los romanos lo ejecutan. No lo ejecutan por predicar, por proclamarse, cosa que no hizo Jesús, hijo en el sentido literal de la palabra de Dios, ni por querer destruir el templo, sino porque se proclamó rey de alguna manera, o lo proclamaron sus seguidores, y las autoridades judías religiosas no querían que esto significase un problema que crease, por eso, una represión por parte de los romanos y acabase con su statu quo. ¿Qué es lo que Occidente debe a Oriente? Occidente debe a Oriente la mayoría de las cosas. Nos han contado la historia muy eurocéntrica y muy racista, desde mi punto de vista, de que toda la civilización y toda la cultura europea nace en Grecia, cuando es evidente, ya desde el siglo XIX se puso de manifiesto, que los griegos son tributarios absolutamente en cuanto a su saber, en todos los campos, de los egipcios y de los persas, y a través de los persas de las culturas y civilizaciones mesopotámicas, incluso de la India y de China. Pero todo eso ha quedado como difuminado porque los griegos, y eso sí que hay que reconocérselo, adaptaron todo ese conocimiento que venía de Oriente y lo modificaron en un sentido práctico y sobre todo lo liberalizaron, porque en Egipto, en Persia, en la India, en China, ese saber estaba controlado por el Estado. Entonces era difícil que se progresase, ya que no podían darse elucubraciones o teorizaciones no autorizadas o no puestas al servicio del Estado para la construcción, como por ejemplo en Egipto, de todas las obras para para regular las inundaciones del Nilo o para contabilizar las cosechas y los tributos. Si estaba controlado, ese saber no evolucionaba. En Grecia, debido a que se organizó políticamente en forma de polis o ciudades-estado, debido a la compartimentación del relieve de la península balcánica, eso dio pie a una libertad mayor, y que los filósofos que bebían todos ellos, y lo reconocen los propios filósofos, geógrafos, historiadores, de fuentes egipcias y de fuentes persas, desarrollaran esa sabiduría hacia otros derroteros, y que después, durante la Edad Media, que no es tan oscura como nos la pintan, en los monasterios cristianos, se conservasen esas obras que resurgieron en el Renacimiento y de ahí nos llevaron a la Ilustración y a las revoluciones industriales y a ser Europa, desde la época de las exploraciones geográficas en el siglo XV y después con el imperialismo en el XIX, a ser la reina o creerse la reina del mundo
la cultura anglosajona, la cultura europea y norteamericana, pero realmente esa sabiduría, el paso del mito al logos, de la elucubración mística, de la elucubración mágica a la ciencia, se produjo en Oriente, y la civilización mesopotámica, igual que la egipcia, tenían un desarrollo técnico muy superior, y el cual en algunas construcciones, como sabemos todos, no se han conseguido reproducir hoy en día a pesar de la tecnología que tenemos. Sí, sí. ¿Por qué ese afán entonces tienen de manipular la historia y de engañarnos? Porque realmente la historia la escriben los vencedores, eso lo sabemos, pasa en todos los eventos históricos, y, por ejemplo, en el libro lo cito, ha habido historiadores que han puesto de manifiesto que fue el sur, África, India, quien civilizó al norte, hasta que el norte se apropió de todo eso y vampirizó al sur. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo, te voy a poner, en Berlín, en Múnich, perdón, en un museo de arte egipcio, una toxicóloga descubrió restos de nicotina y cocaína en momias egipcias. La explicación a esto es bastante sencilla. Los egipcios tuvieron acceso a esas plantas que solo crecían en América hasta la llegada de Colón, por lo tanto los egipcios navegaron hasta América. Pero esto no se puede asimilar por parte de aquellos que han construido el relato histórico, porque significa que, aunque ahora haya tabú en decirlo, lo políticamente correcto, no puede ser que una raza inferior, una raza no blanca, una raza de una cultura que después se islamizó, hayan sido los primeros que han llegado al continente americano y que han tenido contactos con otras personas. Tienen que ser los blancos. Es una manera de justificar la superioridad moral, la superioridad intelectual del norte sobre el sur, y seguir teniendo hoy en día este mundo que tenemos tan desigual. Valiente justificación a través de la mentira, me parece a mí. Has mencionado antes, Joaquín, la fuente Q. Yo te agradecería que nos comentaras o nos explicaras qué es la fuente Q para los neófitos en el tema. Efectivamente, muy bien. Pues mira, la fuente Q se supone que es un protoevangelio, como una especie de evangelio, y más que un evangelio, una colección de dichos, de palabras que pronunció Jesús, que en algún momento existió como documento escrito, pero que después se perdió, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque se copió dentro de dos nuevos documentos, los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que se escribieron en segundo y en tercer lugar. En primer lugar se escribió el Evangelio de Marcos, que ya tuvo a su disposición esa colección de dichos llamada Q. Se llama Q porque en alemán, que fueron los expertos alemanes en el siglo XIX quienes aislaron esa fuente, la encontraron, y entonces en alemán Quelle significa fuente, y por eso se llamó Q. Se le podría haber llamado X, Z o como le hubiera dado la gana, pero por eso se llama Q. Pues Marcos es una fuente que ya bebe de esta fuente Q de los dichos, que se parece mucho, aunque es hipotética, al Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús, sobre Jesús. Pues bueno, teníamos Marcos por un lado y Q por otro, y Mateo y Lucas copiaron a Marcos, ampliaron cosas y copiaron a Q, y una vez que se copió Q, pues se desechó y se perdió. Y se perdió porque a la Iglesia tampoco le interesaba, ya que esa colección de dichos o fuente Q no habla en ningún momento de manera directa de la muerte de Jesús ni de su carácter, el carácter salvífico de esa muerte. Por lo tanto, igual que el Evangelio de Tomás, no interesa. El Evangelio de Tomás lo habían creído que lo habían destruido, pero por avatares de la casualidad apareció en Egipto en 1945 una copia, cuando unos campesinos buscaban estiércol. En el caso de la fuente Q no ha aparecido, pero se puede reconstruir comparando aquellos versículos que tienen en común Mateo y Lucas y que no recoge Marcos, que es su otra fuente. Aparte de esas de Marcos y de Q, Mateo y Lucas también tienen otras fuentes que les permiten crear el relato de la infancia y la natividad. Pero básicamente la fuente Q es un conjunto de dichos de Jesús en el cual se lo presenta perfectamente incardinado dentro de la religión judía, donde el núcleo central de ese documento es el Sermón de la Montaña, donde se espera que él regrese. Eso está escrito evidentemente después de su muerte, algunas partes, porque también tiene estratos. Se espera que regrese como hijo del hombre
en la gloria de Dios para juzgar, pero que durante su venida, su anterior presencia en la tierra, ya ha iniciado la presencia del reino con su predicación. Y eso es básicamente el documento, una colección de dichos que podemos encontrar debajo de Mateo y de Lucas. ¿Y en el libro que has escrito? Y en el libro que he escrito hay, de la Fuente Q, sale lo que es el Sermón de la Montaña. En el libro abordo principalmente la Carta de Santiago, en la cual, y en ese sentido sí que sale la Fuente Q, se comparan muchos dichos, muchas frases que pertenecen a la Carta de Santiago con la Fuente Q, que como hemos dicho, juntamente con la Carta de Santiago, puede ser uno de los primeros documentos del cristianismo, también junto con el primer estrato del Evangelio de Tomás, de la misma época o ligeramente anterior que las cartas de Pablo de Tarso. El otro legado de Jesús es un ensayo, un libro para mentes inquietas, para aquellos que buscan una parte de la verdad, porque la verdad toda me parece que no la tenemos nadie. Eso seguro, siempre. En cualquier campo de investigación, en la vida cotidiana, la verdad, cada uno tiene su verdad. Ya nos habló Nietzsche del perspectivismo, de que la verdad es una clase de error como otro, pero hay errores más útiles que otros. Hay errores que son convencionalmente por el conjunto de la sociedad aceptados y se convierten en verdades. Pero yo creo que sí, que como tú has dicho, este es un libro para mentes inquietas. No es un libro irreverente, no busca ofender a nadie, busca que el creyente o el que está interesado en quién pudo ser Jesús y qué mensaje transmitió, pueda tener una nueva perspectiva sobre lo que quiso decir aquel hombre y cómo después la Iglesia pues lo ha adulterado, como sucede con muchos personajes históricos famosos que a lo que nos llega al final no tiene nada que ver con lo que fue, para bien o para mal. Algunos los denigramos y a otros los ensalzamos. Alguien dijo alguna vez que la verdad es la única mentira que aún no se ha descubierto. Joaquín, ¿dónde podemos encontrar este libro y todos los que hemos mencionado al principio? Pues todos estos libros están publicados por la editorial Almuzara, que es una editorial cordobesa, y allí encontrarán el legado de Jesús y también el Jesús de la historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, que es el anterior libro que escribí relacionado también con Jesús de Nazaret. Algún día, si Dios quiere, y Joaquín también, hablaremos de la Guerra Civil y la Tercera España, que me parece que es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo. Joaquín, muchísimas gracias por haber participado en Mundo Insólito Radio, por habernos traído tu libro, por habernos dado las explicaciones perfectamente. Y bueno, te estoy muy agradecido por ello y espero que vuelvas pronto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, un placer estar contigo y encantado de poder volver y debatir sobre ese otro libro que es verdad, sobre un tema candente, interesante y utilizado en vez de para superar el pasado, para recrearse en aquello que nos separó, cuando sí, lo que hay que buscar es más bien lo que nos une. Lo que nos une. Es un libro que todavía yo creo que sigue levantando ampollas porque la guerra civil no está tan lejana en el tiempo. Incluso hay gente que todavía ha vivido en la guerra civil, que todavía vive hoy en día. Lamentablemente en España somos así, utilizamos las cosas para separarnos en vez de para unirnos. Joaquín, reitero mi agradecimiento, un fuerte abrazo y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo.